Beto Alfa, Noticias. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Es un gusto y un placer ya tener pues de nuevo aquí al licenciado Alejandro Ponce Rivera. Muy buenas tardes, licenciado, es un gusto. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Beto. Muy contento, muy tranquilo aquí trabajando y feliz de estar contigo y de que me permitas llegar a tu auditorio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y hoy hablaremos cómo es que funciona, qué es el Gran Capital Mundial, cómo es que entra en los países, cómo es que toma las decisiones en los países y cómo es que afecta y hacia un futuro que vemos muy oscuro para México, ¿no, licenciado? Sí, desafortunadamente todo parece indicar que el Gran Capital Mundial ya puso el acelerador a fin de llevarnos a la brevedad posible a un nuevo orden mundial en donde ya en todo el mundo haya un único gobierno mundial, obviamente en perjuicio de la humanidad, en perjuicio de todos los seres humanos, independientemente del país en que residamos. Bien, mira, Beto, pues voy a tratar de hacer un análisis un poco global, completo, de tal suerte que para el auditorio pues quede clara una idea. Probablemente me crean, probablemente no, pero sí me gustaría compartir con ustedes mi versión. El Gran Capital Mundial no es una élite que surgió de la noche a la mañana. No es una élite que surgió el siglo pasado o hace 5 siglos, sino el Gran Capital Mundial, pues es una élite, podríamos decir nosotros, milenaria. Milenaria que desde hace miles de años ha planeado, pues, apoderarse del mundo entero, gobernar a todos los pueblos, unificarlos bajo su imperio, bajo su gobierno, y entonces pues el nuevo orden mundial, la búsqueda de un gobierno mundial, no son ideas novedosas de este siglo o del siglo pasado, sino son ideas que se han venido trabajando desde hace miles de años. Para eso, el Gran Capital Mundial, esa élite, está integrada por personas sumamente preparadas, con muchos conocimientos, especialmente de toda índole, pero especialmente conocimientos financieros, de política, de gran política. Y ellos saben perfectamente que para poder ellos imponer, establecer el nuevo orden mundial, y que por fin nos gobierne, valga la redundancia, ese gobierno global, pues es importante desaparecer a los gobiernos locales, a los gobiernos locales, ¿verdad? A los países, que ya no haya países, que no haya México, Argentina, Chile, Alemania, Japón, sino que todos estemos en un territorio único que sea gobernado por el gobierno mundial en ese nuevo orden mundial que en este momento empieza su trabajo de parto, ¿verdad? Así como cuando van a hacer un bebé empiezan los dolores, ¿verdad? Así ahorita, para que nazca el nuevo orden mundial, bueno, pues la humanidad empezamos con el trabajo de parto, y el sufrimiento y el dolor se nos va a venir encima, pues no a los chilenos, no a los venezolanos, no a los argentinos, sino prácticamente a toda la humanidad. Ya hace muchos años, mi querido Beto, ha habido crisis en Francia, en Alemania, mucho desempleo, la gente sin poder adquisitivo, sin poder llevar el sustento a su casa. España. En Estados Unidos, ¿cuántas crisis no ha habido que ha dejado sin viviendas a los americanos, verdad? Entonces,
el gran capital mundial, que te digo, está conformado por gente muy, pues no sé si inteligente, porque la inteligencia se utiliza para construir, para el bien, para resolver problemas. No sé, podría ser con mucha maldad o con mucha malicia. Sabe perfectamente que para destrozar a los países y a sus gobiernos y a la población en general, es importante dividir. Así es. Incluso hay la máxima, divide y Vencerás. Divide y vencerás. Por eso el capital mundial, que es el rector de las finanzas de todos los países, llámese Estados Unidos, Alemania, Japón, China, Rusia, México, Colombia, Chile, Argentina. El capital mundial es el que maneja las finanzas de todos los países. Antes de continuar, me gustaría precisar, por ejemplo, que en las últimas décadas, cómo ha logrado el gran capital mundial manejar las finanzas de todos los países. ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, pues ha creado organismos multinacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, entre otros, pero me voy a referir a los dos, que supuestamente ambos organismos, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, trabajan altruistamente, generosamente, para ayudar a los países pobres, a los países que enfrentan severos problemas económicos, a salir adelante. El Banco Mundial tiene como una de sus tareas prioritarias acabar con la pobreza o disminuirla o reducirla considerablemente. Entonces el Banco Mundial llega a los países a ofrecer programas, subsidios, desde luego en calidad de préstamo, con el argumento atractivo de que todo lo que va a cooperar el Banco Mundial con el país en cuestión, llámese México, Chile, Alemania, del que sea, ¿verdad? Va a ser en beneficio del pueblo y la finalidad es abatir la pobreza o reducirla considerablemente. Elevar el nivel de vida de todos los habitantes de ese país, especialmente de los más vulnerables, de los desposeídos, de los que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Pero fíjate nada más, qué coincidencia, ¿no? De que cuando el Banco Mundial entra a ayudar a un país, en lugar de que la pobreza disminuya, en lugar de que la gente pobre eleve su nivel de vida, en lugar de que muchos pobres salgan de ese nivel, al contrario, la pobreza se acentúa y muchas personas de la clase media ingresan a la pobreza. Entonces vemos cómo en la práctica lo que realmente genera el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en todos los países a los que supuestamente ayuda es multiplicar, acrecentar, generalizar la pobreza. Consigue lo contrario a lo que pregona, ¿sí? Y es importante señalar este dicho de que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? No hay que poner mucha atención en lo que nos dicen, sino en los resultados de lo que hacen. Y lo cierto es que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo que ha generado ha sido multiplicar y acrecentar la pobreza en toda la tierra, en todos los países de la tierra. Por otro lado, como el gran capital mundial es el que maneja las finanzas, por otro lado establece en los países leyes fiscales, leyes económicas, políticas energéticas, todo eso siempre en su beneficio, de tal suerte que las riquezas naturales, todas ellas van a parar necesariamente a las manos del gran capital mundial. Petróleo, energía eléctrica, minas de diamantes, agua, playas, reservas naturales, todos los metales. Entonces, todo eso lo lleva a cabo el gran capital mundial a través de empresas transnacionales sumamente poderosas y para poder apoderarse de todas esas riquezas, pues es indispensable contar con aliados dentro de cada país. ¿Y qué mejor aliado que los gobernantes?
Así a es. los que a cambio de que les entreguen todas las riquezas naturales, les da unas cuantas migajas, pero que para los gobernantes de cada país son verdaderas fortunas. ¿Sí? Yo no sé cuánto han derramado el gran capital mundial entre todos los funcionarios del gobierno mexicano de los últimos sexenios, para que hoy en día ya el gran capital mundial sea propietario de prácticamente todas nuestras riquezas naturales, ¿verdad? No sé cuánto habrá regalado, pero que lo que haya regalado es una migaja, la suma de todo lo que ha regalado es una migaja comparado con lo que han recibido, ¿verdad? Pero todavía sigue dándose aquello de los españoles que dicen que llegaban y nos daban espejitos a cambio de oro, ¿verdad? Desafortunadamente nuestros gobernantes son gente ignorante, son gente sin valores, sin principios, siempre lo he dicho, son la escoria de la sociedad. Ellos incluso, el gran capital mundial, a través de muchos organismos, de muchas organizaciones, influye en la vida política del país, y todos los gobernantes que hemos tenido en nuestro país, todos han sido previamente calificados como adecuados por el gran capital mundial, ¿verdad? Para que tú seas gobernante en México, y seguramente esto se replica en todos los países, pues tienes que tener todos los defectos, todos los vicios, ser traidor, vivir con lujo, ser egoísta, ser sumamente material, no tener inteligencia, no tener visión, no ver las trampas que te están poniendo, ¿verdad? Y entonces, todos los gobernantes que hemos tenido y que seguramente hay en todos los países son seleccionados por el gran capital mundial, que a través de infinidad de organizaciones sociales, etcétera, etcétera, eligen y van influenciando a la sociedad para que llegue al poder tal o cual sujeto que reúne las características que ellos requieren. Entonces, ya que tienen seleccionado a todos los candidatos del gobierno, a todos los diputados, senadores, ministros, jueces, secretarios, subsecretarios, municipales, estatales, federales, ya que tienen todo esto organizado, obviamente para que estos los ayuden en sus fines de apropiarse de todas las riquezas naturales, obviamente les otorgan riquezas mal habidas. Por eso en México hay mucha corrupción, y esa corrupción ha sido propiciada por el gran capital mundial. Y obviamente, para que esto ocurra, también tiene que haber élites de empresarios, de particulares, de sindicatos, de organismos empresariales, que también están copados, que también están dentro de esa mafia, para que ellos no repelen y estén de acuerdo. ¿Sí está claro? Entonces, por un lado, tenemos gente en la miseria, millones y millones de seres humanos en la miseria en cada país, gracias al Banco Mundial, gracias al Fondo Monetario Internacional, y por otro lado tenemos a una élite de funcionarios y empresarios corruptos que a cambio de favorecer los intereses del gran capital mundial, pues les permiten temporalmente, hacerse de riquezas mal habidas y llevar una vida verdaderamente de lujo y de ostentosidad tremenda, ¿sí? Y esto, conforme va pasando el tiempo, se va acentuando, se va abriendo más el abismo. Cada día más pobres, mucho más pobres, tanto en número como en intensidad de pobreza, y cada día menos ricos con muchísima riqueza, ¿verdad? Y esto lo aprovecha el gran capital mundial también para empezar a sembrar odios, O sea, primero genera las condiciones y después aprovecha esas condiciones para generar mucho odio. Y obviamente a los pobres los mantienen sin educación, con pésima educación. Los maestros no asisten por estar en marchas. Cuando asisten no tienen elementos. Los maestros no están preparados, no están capacitados. Hoy en día en México ya no pueden reprobar, creo que a ningún niño. Tienen que reprobar necesariamente. Ya no se usa la memoria, según todo se entiende. Entonces hoy nos están haciendo personas que no sabemos prácticamente nada. Nuestra niñez
está quedando prácticamente en la ignorancia. Por otro lado, la mala alimentación hace que nuestro cerebro no funcione como debiera. Entonces, imagínate, un cerebro mal alimentado, con muchas deficiencias en su funcionamiento y además sin información y con la poca información que le entregan deformada, con la poca información deformada, ¿verdad? Y además alimentándolos de odio, ¿verdad? Ellos no distinguen en que este es un multimillonario, por ejemplo, Carlos Slim, y alguien que tiene una fábrica que a lo mejor no tiene que ver nada con la corrupción, sino que ha sido producto de su esfuerzo, de su trabajo, de su ahorro, de reinvertir. Ellos, en su mente, pues distorsionada por el hambre y con mala información y con malos sentimientos, pues generan un odio parejo en contra de todos. ¿Sí está claro? Eso se va generando, se va alimentando. Hoy en día, pues lo alimenta fundamentalmente, se alimenta fundamentalmente todas las mañanas desde Palacio Nacional, donde al que algo tiene le llaman fifí, conservador, liberal, ¿verdad? Hipócritas, deshonestos, corruptos, pero se habla prácticamente de todo aquel que tiene. Por eso hoy es, según la nueva moral gubernamental, es bueno ser pobre, porque el pobre es bueno por naturaleza y el que tiene es malo, ¿verdad? O sea que hoy es bueno no estudiar, no trabajar, no tener metas, no tener objetivos, sino andar a la deriva, sin hacer nada, sin estudiar, sin aprender, nada más estirando la mano, ¿verdad? Entonces, todo esto no es circunstancial, sino todo esto entra dentro del plan del gran capital mundial. Mal haríamos en hacer responsable de esto a Andrés Manuel López Obrador, porque él no es el generador de este mal, él es un simple títere, ¿verdad? De hecho, si Andrés Manuel López Obrador, Dios no lo quiera, falleciera, un infarto, que falleciera, ¿tú crees que va a cambiar la realidad del país? No. Lo sustituyen como cuando se descompone una máquina, quitan la pieza descompuesta y ponen una nuevecita. ¿Sí? Ya verían quién. Puede ser el senador Monreal, puede ser Batres, puede ser Padierna, o sea, el otro Noroña. Sí. Nadie es indispensable en este mundo. Y como Andrés Manuel no es el generador de todo esto, sino que es un simple títere que sí ha sido preparado durante muchos años, pero al mismo tiempo que preparan a uno, preparan a varios, ¿eh? No es exactamente porque siempre puede haber un imprevisto, ¿sí? Entonces, él está alimentando ese odio todas las mañanas desde el Palacio Nacional. Y entonces, hay que tomar en cuenta otras cosas. Ahorita el gobierno federal puede dar ayudas sociales, que creo que no está dando todas las que anuncia, ¿eh? No. Creo que se habla más de lo que se hace, ¿verdad? Creo que se da a unos cuantos y poquito, pero se difunde que todos los mexicanos están bien. Cuando por ejemplo, en materia de salud, pues creo que ningún hospital regional ni municipal tiene medicamentos, ¿no? Las escuelas están en pésimas condiciones en todo el país. Las 100 universidades que iban a construir, ¿dónde están? Que no hay ninguna funcionando. Entonces, pero bueno, ahorita todavía se dan ciertas ayudas sociales, pero ¿sabes gracias a quién? ¿A quién? A los contribuyentes. Y a lo que han hecho los regímenes anteriores, que han generado las condiciones poco a poco para que cada vez más los mexicanos paguemos en forma más puntual nuestros impuestos. Sí sigue habiendo evasión, pero no podemos hablar de la misma evasión que había en el 2000, cuando tomó posesión Fox, que a la evasión que había cuando dejó Peña la presidencia, que ya era mucho menos. Y además, cuando empezó la presidencia Fox, había un descontrol total, el fisco no sabía ni cuántos contribuyentes eran, ni dónde estaban, porque todo era en papel, la ley no tenía las facultades que hoy tiene. Hoy tenemos una plataforma tecnológica, hoy tenemos una ley implacable, hoy la autoridad conoce al día la información de todos nosotros, gracias a los sexenios de Peña, Calderón y Fox, que fueron los que hicieron la transformación del SAT, ¿sí? Pero entonces,
Hoy el gobierno puede dar apoyos no porque el gobierno trae el dinero de la luna o porque lo hace generar de la nada. No, es gracias a los mexicanos que hoy aportamos y pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Tan no era baja la recaudación que ya se tenía con Peña, que hoy el gobierno puede estar dando ayudas sin necesidad de crear impuestos adicionales o de aumentar tasas, porque ya la recaudación que dejó el presidente Peña, aunque no es la ideal, pero ya era mucho mejor, y con esa recaudación el gobierno está dando ayuda social a los mexicanos. Por eso, los millones de pobres, en lugar de agradecer la ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, debieran agradecer la ayuda a los empresarios y contribuyentes que pagan impuestos, porque de ahí viene el dinero que reciben. ¿Sí está claro? Pero bueno, fíjate cómo se distorsiona la realidad y el pobre ve como enemigo al que aporte el dinero para que le llegue la ayuda social. ¿Sí está claro? Entonces, con estos antecedentes, ahora el gobierno pretende combatir la evasión fiscal, la defraudación fiscal, el lavado de dinero, y para eso está modificando infinidad de leyes. Y ahora va a iniciar con la reforma de la legislación aplicable al Poder Judicial de la Federación, para que este último esté sometido totalmente al Poder Ejecutivo, y las sentencias que dicte el Poder Judicial siempre sean contrarias al particular, contrarias al gobernado y favorables a la autoridad. De tal suerte que en los próximos años será ocioso impugnar algo cuando de antemano sabemos que todo se va a perder. Más o menos como el Poder Judicial que hay en Venezuela, ¿no? Que en todo le otorgan la razón al gobierno de Maduro, ¿sí? Bien, entonces, con este combate, muchos millones de mexicanos van a empezar a perder patrimonio. Los que pierden patrimonio son los dueños de las empresas. Cuando pierdan su patrimonio, las empresas van a cerrar. Al cerrar, van a lanzar al desempleo a cientos de miles de trabajadores. Motivo por el cual cientos de miles, y conforme pase el tiempo, millones de trabajadores serán desempleados, no tendrán ingresos, millones de familias mexicanas no tendrán el sustento porque ya no hay trabajo. El empresario que perdió todo, pues ingresará directamente a la pobreza y a la pobreza extrema junto con su familia, porque lo dejaron en la calle. Los empresarios que sigan subsistiendo poco a poco, que algún día van a desaparecer, pero bueno, pero que de momento sigan subsistiendo, al haber menos empresarios, pues obviamente van a realizar menos operaciones, menos ventas, menos ingresos, menos utilidades. Su situación se va a volver verdaderamente precaria. Pero al tener menos ingresos y menos utilidades, van a pagar menos impuestos. Y el gobierno va a recaudar menos, porque ya hay menos contribuyentes. Y cada contribuyente, con la pobreza que se está generalizando, con menos utilidades, paga menos. ¿Sí está claro? De tal suerte que llegará el momento en que el presidente empezará a cancelar programas sociales. Programas sociales. ¿Y quién va a salir afectado cuando se cancelen los programas sociales? Los millones de pobres y que viven en la pobreza extrema. ¿Sí está claro? Porque ya no van a recibir la ayuda del gobierno con el argumento de que no hay ingresos, ¿verdad?, tributarios. Y cuando ellos quieran buscar trabajo, no hay, porque ya se acabaron las empresas. Entonces, en ese momento, con el odio que se ha venido generando, con el cerebro deficiente que tenemos por la pésima alimentación que estaremos recibiendo los mexicanos, por la pobreza que nos envuelve, por la escasez de alimentos, por todo eso, no sé quién me comentaba que ahora creo que en el campo el agua va a ser carísima. Así es. Que vas a pagar aunque no haya agua. Entonces eso va a encarecer los alimentos. Y a lo mejor mucho campesino, mucho agricultor no va a tener para producir, porque no tiene para pagar el agua, y va a bajar la producción alimentaria considerablemente. Entonces, todo esto va a generar que efectivamente en unos cuantos años más, yo espero que sean unos cuantos años más, porque en Chile fue de la noche a la mañana. Así es. Así es. Pero esperemos Dios que sean unos años más, tendremos a millones de ninis, como los que están en Chile, que dicen que son estudiantes de secundaria y preparatoria, ¿verdad?
No, secundaria y no. preparatoria, aquí tendremos millones de niños de secundaria, preparatoria, universidad, perfectamente adoctrinados Así por es. gente del capital mundial que controla masas, con odio, sin conocimientos positivos y con el cerebro en condiciones muy deficientes, fácilmente van a hacer lo que están haciendo ahorita en Chile, ¿no? Incendiar autobuses, quemar edificios, este, destruir negocios, acabar con la riqueza del país, no poniéndose a pensar que si habiendo riqueza en el país, su situación es precaria y dolorosa, ¿cómo será su situación cuando ya no haya riqueza en el país? Cuando estén en un desierto, cuando no haya un oasis del cual tomar agua. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Pero eso es necesario que ocurra, mi querido Beto, en Chile, en Argentina, en otros países y en México, para que destruido el gobierno y destruido el país, todos nosotros clamemos, inducidos por el capital mundial, que van a ser los pseudolíderes, ¿verdad? De que lo que necesitamos es un gobierno mundial. PRI no sirve, PAN no sirve, PRD no sirve. Para ese entonces, Morena no sirve. Nos traicionó Fox, Calderón, Peña, Andrés Manuel López Obrador nos traicionó, porque esa será la conciencia ya de todos los mexicanos cuando estemos sufriendo ese calvario. Yo creo que ahorita Andrés Manuel López Obrador históricamente es de los presidentes más amados, pero también sé que en unos 10 años Andrés Manuel López Obrador será uno de los presidentes más odiados cuando sus seguidores se den cuenta de que nada más les jugó el dedo en la boca, de que les vio la cara y de que los dejó en una pobreza tal sin comparación. Entonces, en ese momento, estos voceros del gran capital mundial azuzarán a las masas, a todo el mundo de que no, los mexicanos somos deshonestos, somos corruptos, puro traidor, no sabemos gobernar, necesitamos un gobierno mundial, ¿verdad? Y entonces, seducidos por esa idea de estos voceros del gran capital mundial, México se adherirá como pueblo, así como se adhirieron hoy 30 millones a AMLO y a Morena, así se van a adherir 100 millones o más de mexicanos pidiendo que venga un gobierno mundial. Y eso mismo va a pasar en Guatemala, en El Salvador, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Todo eso va a pasar exactamente igual, de tal suerte que en ese momento ya el gran capital mundial podrá imponer por la fuerza su gobierno mundial. ¿Por qué por la fuerza? Porque si bien es cierto que nosotros vamos a pedir que venga el gran capital mundial, cuando venga el gran capital mundial no va a permitir las libertades que nosotros tenemos hoy en día. ¿Verdad? Va a decir, para poner orden hay que ser estricto. Sí. Yo sí los gobierno, pero voy a gobernar con mano dura para que se acabe la corrupción, la deshonestidad, el odio, para que todo haya orden. Entonces, ese orden lo van a imponer por la fuerza y bueno, pues ya en ese momento nuestra vida de seres humanos habrá prácticamente concluido porque seremos robotizados, seremos tratados como esclavos, no habrá libertad de pensamiento, no habrá movilidad social, estarás totalmente controlado por el gobierno, tus ingresos, tus gastos, tu actividad, lo que piensas, lo que lees, lo que dices, todo estará perfectamente documentado. Entonces, lo que está pasando en Chile el día de hoy, no lo podemos ver como que realmente es porque los jóvenes se opusieron al aumento de un 4%, creo, del valor del transporte público. El metro. Ahora, ¿por qué los que se están oponiendo en este momento, los que están haciendo manifestaciones son los jóvenes de 14 años, de prepa, de secundaria? ¿Por qué? Son fáciles de manipular.
porque son fáciles de manipular. Y además, si son de clases sociales humildes, sin buena alimentación, sin buena educación, escuchaba hoy unos comentarios de la situación de Chile y parecía que estaba yo escuchando las noticias de nuestro país, ¿no? Un pésimo sistema educativo, un pésimo sistema de educación, un pésimo sistema médico, un pésimo sistema de pensiones en donde después de trabajar toda tu vida, a los pensionados les dan una miseria de pensión, que viven en la pobreza, un sueldo mínimo reducido que no alcanza para cubrir las necesidades más elementales, etcétera. Entonces, todo eso que se maneja como que lo del aumento del 4% del transporte fue la gota que derramó el vaso, no es cierto. Simplemente este es el momento para generar ese caos en Chile, y ahí nos está dando el gran capital mundial una lección a todos los gobiernos. Sométete, haz lo que yo quiero, ve lo que le hice a Chile de un día a otro. ¿Quieres que te lo hagamos a ti? ¿O prefieres que nuestro trabajo sea gradual? Fíjate bien, el país que según estaba en mejores condiciones, el que estaba más seguro, ahorita está viviendo un verdadero calvario que no nos imaginamos, ¿verdad? Quiero comentarte que lo que están haciendo ahorita estos manifestantes en Chile, que es en su perjuicio, destruyendo su riqueza, destruyendo su riqueza, después habrá que restaurar toda esa riqueza, ¿sí? Para que los chilenos en el futuro restauren esa riqueza, ¿tienen el dinero o tendrán que pedirlo prestado? Prestado. ¿A quién? Al gran capital mundial. Así ¿Sí? es. Que va a prestar con condiciones. Sí te presto, pero haces esto, esto y esto. Y además te voy a cobrar tal interés, ¿sí? O sea, todo esto lo único que sirve es para poner cada vez más en las garras a los países, en las garras del gran capital mundial, a los países. ¿Sí está claro? Antes de la UNAM, que hicieron destrozos. No los hicieron a tal magnitud porque seguramente el gran capital mundial considera que todavía no es el momento. Pero cuando el gran capital mundial considere que es el momento, verás cómo esas turbas incendiarán edificios, incendiarán el metro, incendiarán autobuses. Yo veía unas imágenes de cómo se están incendiando 2 autobuses a todo lo que da en una calle reducida al lado de 2 edificios, con el riesgo de que el incendio se traslade a los inmuebles, ¿no? Entonces, todo eso puede ocurrir, pero todo esto no es circunstancial. Para que el gobierno mundial se establezca, es importante acabar con los países, con los gobiernos locales. Y para eso es necesario destruir a cada país moralmente, socialmente, económicamente, políticamente, en valor, ¿verdad? Ese es el camino. Por eso, salvar a nuestro país es una tarea verdaderamente difícil, porque el gran capital mundial tiene todo un ejército preparado, distribuido en todos lados, organismos empresariales, sindicatos, escuelas, maestrías, doctorados, en todo movimiento social, toda organización social está incrustado en el gran capital mundial, y esos dirigentes que son servidores del gran capital mundial hacen que nos encontremos, nos enfrentemos unos a otros, porque ese enfrentamiento es exactamente el que nos va a destruir, el que va a generar odio y el que va a hacer que disfrutemos destruyendo a México, destruyendo nuestras riquezas, y eso va a pasar a nivel global. Sin embargo, yo creo que es importante que los mexicanos conscientes, de buena voluntad, que amamos al ser humano, que creemos en Dios, pero que creemos en un Dios de amor. Así es. En un Dios de bondad, no en un Dios de maldad, que creemos en un Dios de bondad, que ama por igual a sus hijos, porque todos son creación de Él, ¿verdad? Es importante que nosotros hagamos lo que está en nuestras manos para salvar a nuestro país. Pareciera una guerra perdida, pero se perderá el día en que ya no haya seres humanos que luchen por el bien. Mientras haya seres humanos
que luchen por el bien, hay la esperanza de que nos salvemos. La Biblia, el Apocalipsis, habla de tribulaciones, habla del padre contra el padre, del hijo contra el padre, habla de las 7 plagas, habla de lo que prácticamente estamos viendo ahora. Y aparentemente, de acuerdo al Apocalipsis, el mal va a triunfar, pero no es cierto, porque al final siempre va a triunfar Dios Todopoderoso, el creador del universo. Entonces nosotros que creemos en ese Dios de amor y que tenemos ese amor por los demás, aunque parezca una guerra perdida, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir compartiendo nuestro pensamiento con nuestros semejantes. Muchos de ellos están preparados para aprender. Dicen que cuando el alumno está preparado llegan. Entonces tenemos que difundir y difundir. Y Dios quiera nos ilumine nuestro entendimiento como mexicanos y como humanidad, porque la humanidad es la que peligra, ¿verdad? Para que cada día seamos más mexicanos conscientes, más seres humanos conscientes, que vislumbremos los peligros y que Dios nos dé el entendimiento para encontrar las salidas. Sé, mi querido Beto, que esto nos puede costar la vida a ti, a otros luchadores sociales, a mí, pero alguien tiene que hacerlo. Así es. Alguien tiene que hacerlo, y como lo dije en algún video, aun cuando me priven de la vida, ahí los espero. Sí. Ahí los espero para ver su pobreza espiritual y tratar de ayudarlos a dar sus primeros pasos en el crecimiento espiritual. Aquí estamos de paso, Beto. Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. Este no es nuestro destino. Aquí estamos de paso y bueno, hay que aprovechar nuestro paso por la tierra, trabajando, luchando con intensidad en beneficio de los demás. Y hagámoslo con mucha alegría, con mucha intensidad, y el resultado, dejémoselo a Dios. Él decide. Pero mientras nosotros disfrutemos de la vida, haciendo nuestro trabajo de buena voluntad, con mucha intensidad, no importando los peligros. Como quiera vamos a morir. Como quiera vamos a irnos de este mundo. Pues que sea luchando, que sea trabajando y que sea buscando el bien de la humanidad y en concreto de los mexicanos. Eso es lo que yo pensaría, mi querido Beto. Así es, licenciado. Entonces, usted, pues con su opinión y su conocimiento, esto lo que está pasando en Chile es algo de lo que ya está a punto o está a la vuelta de la esquina, ¿no? Para llegar a México también, ¿no, licenciado? Fíjate que no sabemos en qué momento va a llegar. Los chilenos no se lo imaginaban y llegó. Acuérdate, hace 3 años, ¿no? En enero, cuando algo similar pasó en México, que turbas de gente saqueaban las tiendas, que en cualquier momento podían atacarte esas turbas en el mercado, que había un pánico que afortunadamente cesó en unas semanas. Seguramente fue un experimento. Seguramente fue un experimento para ver cómo hacerlo, ¿verdad? Pero entonces no sabemos cuánto puede tardar. Pueden tardar algunos años o podemos estar en un mes con ese dilema, ¿verdad? Porque solo el gran capital mundial conoce lo que nos tiene preparado. Conoce lo que nos tiene preparado. Pero nosotros, bueno, pues, ¿qué nos queda a nosotros? Pues trabajar, luchar, tratar de que nuestros semejantes se concienticen, tratar de que abran los ojos y vean la realidad, de que no sigan adormecidos, de que no sigan adormilados, de que no sigan engañados, ¿verdad? Sé que muchos nos van a ofender, sé que muchos nos van a lacerar, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Creo que el mejor ejemplo de que debemos luchar siempre por la humanidad nos los dio Jesús, al que a pesar de que vino a luchar por el crecimiento espiritual y la salvación espiritual del ser humano, pues ya viste cómo terminó, como delincuente totalmente sacrificado, ¿verdad? Pero ve nada más también todo el sufrimiento que tuvo para fallecer, pero hoy estamos en el año 2019 después de Cristo. Así es. De Cristo, ¿verdad?
Ve nada más el poder de Dios, como a su Hijo, que envió para redimirnos, y que no lo reconocimos y lo matamos, ¿verdad? Aún así, la humanidad ha tenido que reconocer su grandeza, y por eso hoy estamos en el año 2019 después de Cristo, y sí te aseguro que nadie recuerda los nombres de los integrantes del jurado que decretaron la orden de muerte, la sentencia condenatoria, ¿verdad? Así es. Por último, licenciado, ya para terminar esta conversación, este programa, ¿qué le diría usted a esas personas que dicen que nosotros somos los que decimos la verdad, los que estamos pues criticando y diciendo la verdad de este gobierno? Ellos nos dicen que nosotros somos los que queremos el mal para México, somos los que estamos en contra de la patria. ¿Usted qué le puede decir a esas personas? Pues que utilicen los 5 sentidos que Dios les dio. Que utilicen los 5 sentidos que Dios les dio: el oído, la vista, el olfato, el tacto y la boca, ¿verdad? Y que a través de estos 5 sentidos recabemos la información del exterior, y que ya que la tengamos recabada gracias a los sentidos, utilicemos nuestro intelecto para analizarla, para reflexionarla, ¿verdad? Que hagan eso, que no nada más escuchen promesas que los seducen, que los adormilan y que los engañan, ¿sí? En la vida nosotros no tenemos que escuchar las promesas que nos hacen, porque normalmente el que mucho promete es un seductor, es alguien que quiere abusar de nosotros, por eso nos está prometiendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver, observar, analizar, escuchar, pero una vez que captamos toda la información a través de nuestros sentidos, debemos usar nuestra inteligencia, debemos utilizar nuestro intelecto, debemos utilizarlo y analizarlo. Entonces, Beto, concluyendo, yo creo que la única forma de salvarnos es que respetemos nuestra esencia humana y divina. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dotó de sentidos, de fuerza, firmeza, fortaleza, energía, y nos dotó de raciocinio, de creatividad. Entonces, para salvarnos necesitamos que todos los mexicanos, los millones de mexicanos, usemos nuestros sentidos para captar la realidad objetivamente. No hay que creer lo que nos dicen, hay que conocer lo que vivimos, ¿verdad? Y una vez que vivimos las experiencias, habrá que analizarlas, y si así lo hacemos con seriedad, seguramente llegaremos a descubrir quién tiene la razón, quién nos está usando, y podremos en ese momento actuar en consecuencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues orar y pedir a Dios que ilumine el entendimiento de todos nosotros, de todos los mexicanos, que nos ayude a encontrar la verdad, que nos dé fuerza y fortaleza para salir adelante. Podemos salvarnos siempre y cuando tengamos la ayuda de Dios. Entonces habrá que pedirle a Dios que Dios ilumine el entendimiento de todos los mexicanos, para que entre todos los mexicanos encontremos la solución, pero entre todos los mexicanos unidos, no divididos, unos contra otros. Hagamos ese trabajo y dejemos el resultado a Dios Todopoderoso. Creo que es lo que yo diría. Y así, Beto, ni te amargas, ni te amargas la existencia, ¿verdad? Porque el día que partas de este mundo, te irás con la conciencia tranquila y con la satisfacción de que hiciste lo que pudiste. Más no pudiste hacer. Así es. Pero lo que estuvo a tu alcance, lo hiciste hasta el último instante de tu existencia. Así es, licenciado. Bueno, pues muchísimas gracias, y si tiene toda la razón con lo que dice, pues debemos de confiar y pues pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude a que pues los propios hermanos mexicanos se den cuenta hacia dónde vamos. Y ahí está el ejemplo, Chile, ¿no? Ahí está el ejemplo. Son países, y no solo eso, sino que van a atacar a países que están en crecimiento. ¿Para qué? Para poder implementarle
su nuevo gobierno mundial, su política mundial, ¿no? Y eso es que, como usted lo menciona, sería esclavizar al ser humano. El comunismo es una ideología falsa que pretende exactamente abusar de la ignorancia del ser humano, ilusionándolo con promesas imposibles de cumplir, todo ello para destruir el orden natural de las cosas. Y fíjate, hermano, nada más, el capitalismo fue, su progenitor es Carlos Marx. Así es. Que no era una persona indigente, no era pobre, no. Era de una familia millonaria, ¿verdad? Y Así exactamente como parte del gran capital mundial, ideó ese comunismo para avasallar a los demás pueblos. ¿Y eso es lo que se viene para México, no, licenciado? Desafortunadamente, parece que sí, y solo Dios sabe en qué momento, porque es impredecible, el capital mundial puede hacer las cosas en el momento que quiera. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Alejandro Ponce Rivera, por esa explicación, por esta maravillosa hora de programa aquí en Beto Alfa Noticias, donde nos explica cómo funciona, qué es lo que hace y cuáles son las consecuencias del gran capital mundial y de lo que hacen los países y cuáles son las consecuencias de lo que puede suceder si es que los mexicanos no nos ponemos las pilas, ¿no, licenciado? Muchísimas gracias. No despertemos, estamos a tiempo. Gracias, Beto. Muy buenas Muchísimas tardes. Gracias. Y un saludo y mucho cariño para todos los mexicanos. Así es. ¿Y ustedes qué opinan de todos esos temas? Dejen sus comentarios aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta a este video para que más personas puedan enterarse de la realidad. Muchísimas gracias, bendiciones, viva la libertad y nos vemos en la próxima.